Hola creyentes y no creyentes, bienvenido a mi canal aunque usted no lo crea. El día de hoy nos adentraremos a conocer sobre la mitología y los relatos de los dioses venezolanos, segunda parte. Sin más, iniciemos. Seguro pudiste conocer y lograste familiarizarte con los nombres de las deidades de las diferentes tribus indígenas encontradas en territorio venezolano antes de la colonización. Si no puedes recordarlos, te dejaré el video en esta tarjeta y en la descripción. Como habrás notado, cada tribu atribuía a fenómenos o elementos naturales una deidad con un nombre y característica específica. Es por ello y con este previo conocimiento que en esta segunda parte traigo para ti algunos relatos que contaban las tribus de la época sobre dichos dioses. Número 1. Amalivaca y la creación del mundo. Según los indios caribes y tamanacos, Amalivaca fue el creador de la humanidad, del río Orinoco y del viento. Vivió mucho tiempo con los tamanacos, dotó a toda la tribu de inmortalidad, pero por culpa de la incredulidad de una anciana, los indios se volvieron otra vez mortales. Se dice que muchos años atrás hubo una gran inundación. Amalivaca salió entonces en una canoa a recorrer el mundo junto con su hermano Bochí. Arreglaron los desastres del diluvio. En esta gran inundación solo quedó una pareja de humanos vivos. Ellos se fueron a una gran colina y desde allí comenzaron a arrojar los frutos de la palma moriche, saliendo de su semilla los hombres y las mujeres que pueblan el mundo hasta ahora. Número 2. El dueño del fuego. Cerca de donde nace el Orinoco vivía el rey de los caimanes llamado Babá. Su esposa era una rana grandota y juntos tenían un gran secreto ignorado por los demás animales y los hombres. Ese secreto estaba guardado en la garganta del caimán Babá. La pareja se metía en una cueva y amenazaban con la pérdida de la vida a quien osara entrar, pues decían que dentro había un dios que todo lo devora y solo ellos, reyes del agua, podían pasar. Un día la perdiz, apurada en hacer su nido, entró distraída a la cueva. Buscando pajuelas, encontró hojas y orugas chamuscadas, como si el fuego del cielo hubiera estado por ahí. Probó las orugas tostadas y le supieron mejor que cuando las comía crudas. Se fue aleteando a ras del suelo para contarle a Tucucito, el colibrí de plumas rojas. Al rato llegó el pájaro Bobo y entre los tres urdieron un plan para averiguar cómo hacía la rana y el caimán para cocer tan ricas orugas. Bobo se escondió dentro de la caverna aprovechando su oscuro plumaje. La rana soltó las orugas que traía en la boca al tiempo que Babá abría la suya, que era tremenda, dejando salir unas lenguas rojas y brillantes. La pareja comía las orugas sin percatarse de Bobo, tras lo cual se durmieron satisfechos. Entonces Bobo salió corriendo para contarle a sus amigos lo que había visto. Al día siguiente se pusieron a maquinar cómo arrebatarle el fuego al caimán sin quemarse ni ser comida de los reyes del agua. Tendría que ser cuando éste abriera la tarasca para reír. En la tarde, cuando todos los animales estaban bebiendo y charlando junto al río, Bobo y la perdiz colorada hicieron piruetas, haciendo reír a todos menos a Babá. Bobo tomó una pelota de barro y la aventó dentro de la boca de la rana, que de la risa pasó a la toro. En el momento en que el caimán vio los apuros que pasaba la rana, soltó la carcajada y Tucucito, que observaba desde el aire, se lanzó en picada, robando el fuego con la punta de las alas. Elevándose, rozó las ramas secas de un enorme árbol que ardió inmediato. El rey caimán exclamó que si bien se habían robado el fuego, otros lo aprovecharían y los otros animales arderían, pero Babá y la rana vivirían como inmortales donde nace el gran río. Dicho esto, se sumergieron en el agua y desaparecieron para siempre. Las tres aves celebraron el robo del fuego, pero ningún animal supo aprovecharlo. Los hombres que vivían junto al Orinoco se apoderaron de las brasas que ardieron durante muchos días en la sequedad del bosque. Aprendieron a cocinar los alimentos y a conversar durante las noches alrededor de las fogatas. Tucucito, el pájaro Bobo y la perdiz colorada se convirtieron en sus animales protectores por haberles regalado el don del fuego. Hey
amigo creyente y no creyente, ¿te gustaría poder disfrutar y conocer más leyendas y misterios entretenidos como estos? De ser así, te invitamos a transformar tu vida formando parte de la familia de los creyentes y no creyentes. Así que no olvides suscribirte a este canal y con ello poder conquistar y conocer los enigmas de nuestro mundo. Número 3. El dueño de la luz. En un principio, la gente vivía en la oscuridad y solo se alumbraba con el fuego de los maderos. No existía el día ni la noche. Había un hombre guarao con sus 2 hijas que se enteró de la existencia de un joven dueño de la luz. Así llamó a su hija mayor y le ordenó ir hasta donde estaba el dueño de la luz para que se lo trajera. Ella tomó su mapire y partió, pero eran muchos los caminos y el que eligió la llevó a casa del venado. Lo conoció y se entretuvo jugando con él. Cuando regresó a casa de su padre no traía la luz, entonces el padre resolvió enviar a la hija menor. La muchacha tomó el buen camino y tras mucho caminar llegó a la casa del dueño de la luz. Le dijo al joven que ella venía a conocerlo, a estar con él y a obtener la luz para su padre. El dueño de la luz le contestó que le esperaba y ahora que había llegado vivirían juntos. Con mucho cuidado abrió su toro y la iluminó sus brazos, sus dientes blancos, el pelo y ojos negros de la muchacha. Así ella descubrió la luz y su dueño. Después de mostrársela, la guardó. Todos los días el dueño de la luz la sacaba de su caja para jugar con la muchacha, pero ella recordó que debía llevarle la luz a su padre. Entonces su amigo se la regaló. Le llevó el toro al padre, quien lo guindó en uno de los troncos del palafito. Los brillantes rayos iluminaron las aguas, las plantas y el paisaje. Cuando se supo entre los pueblos del delta del Orinoco que una familia tenía la luz, los guaraos comenzaron a venir a sus curiaras y conocerla. Tantas y tantas curiaras con más y más gente llegaron que el palafito ya no podía soportar el peso de tanta gente maravillada con la luz. Nadie se marchaba porque la vida era más agradable en la claridad. Y fue el padre que no pudo soportar tanta gente dentro y fuera de su casa que de un fuerte manotazo rompió la caja y la lanzó al cielo. El cuerpo de la luz voló hacia el este y el toro hacia el oeste. De la luz se hizo el sol y de la caja que la guardaba surgió la luna. De un lado quedó el sol y del otro la luna, pero marchaban muy rápido porque todavía llevaban el impulso que las había lanzado al cielo. Los días y las noches eran muy cortos. Entonces el padre le pidió a su hija menor un morrocoy pequeño y cuando el sol estuvo sobre su cabeza, se lanzó diciéndole que era un regalo y que lo esperara. Desde ese momento, el sol se puso a esperar al morrocoy. Así al amanecer, el sol iba poco a poco al mismo paso del morrocoy. Número 4. Las 5 águilas blancas. Según la tradición de los Miripuyes, fue Caribay la hija ardiente Sue, el sol, y de la pálida Chía, la luna. Era considerada como el genio de los bosques aromáticos, imitaba el canto de los pájaros y jugaba con las flores y los árboles. Una vez Caribay vio volar por el cielo 5 águilas blancas y se enamoró de sus hermosas plumas. Fue entonces tras ellas, atravesando valles y montañas, siguiendo siempre las sombras que las aves dibujaban en el suelo. Llegó al fin a la cima de un risco, desde el cual vio como las águilas se perdían en las alturas. Caribay se entristeció e invocó a Chía y al poco tiempo pudo ver otra vez las 5 hermosas águilas. Mientras las águilas descendían a las sierras, Caribay cantaba dulcemente. Cada una de estas aves descendió sobre un risco y se quedaron inmóviles. Caribay quería adornarse con esas plumas tan raras y espléndidas y corrió hacia ellas para arrancárselas, pero un frío glaciar entumeció sus manos. Las águilas estaban congeladas, convertidas en 5 más enormes de hielo. Entonces Caribay huyó aterrorizada. Poco después la luna se oscureció y las 5 águilas despertaron furiosas y sacudieron sus alas y la montaña toda se engalanó con su plumaje blanco. Ese es el origen de las Sierras Nevadas de Mérida. Las 5 águilas blancas simbolizan los 5 elevados riscos siempre cubiertos de nieve. Las grandes y tempestuosas nevadas son el furioso despertar de las águilas y el silbido del viento es el canto triste y dulce de Caribay. Bueno, mis creyentes, hemos llegado al final de nuestra segunda edición de Dioses de nuestro canal, aunque usted no lo crea. Estén muy pendientes entre semana que estaré publicando la tercera parte de relatos referidos a estos dioses. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.